Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Bueno, estamos en otro encuentro de Café Mercosur y de Batuca en la Cocina con un invitado muy especial, con Gastón Jarispe, ex diputado del Parla Sur y dirigente del movimiento Octubres, ¿no? Y de Peronismo por la Soberanía. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Hola, Marcelo, Osvaldo. Bueno, hola, ¿qué tal, Gastón? Un abrazo para todos. Gracias. Encantada de recibirte en el programa de hoy. Bueno, gracias. Bueno, Gastón, el tema que nos convoca hoy es este tema de la reorganización política, ¿no? De la reorganización política frente a este mes de desastre, de infierno que nos propone Milei, ¿no? Y por ahí nosotros escuchamos muchas voces diferentes, por ahí escuchamos un poco la voz de la militancia, que dice, ¿qué pasa? Que no pasa nada, ¿no? Que la dirigencia del Frente de Todos, o de Unión por la Patria, o del peronismo no se manifiesta. Y por otro lado, hay otras voces que son un poco más cautas y dicen, bueno, hay que esperar un poco, que esto madure. ¿Cuál es su opinión? Bueno, los procesos son largos, complejos, y no es que depende solo de la voluntad de un dirigente, una dirigente para marcar el ritmo de la historia, ¿no? La historia la hacen muchos hombres y muchas mujeres, no solamente un hombre o una mujer. Y habiendo sido parte de un ciclo, todos nosotros, que es el que arrojó el triunfo de Milei, y que ahora, cumplido un mes, podemos decir, tiene algunos rasgos muy claros, por otro lado. Mejor dicho, está muy claro que el rumbo es un quilombo, pero hacia dónde va esto todavía está en definición, ¿no? Pero lo que tenemos claro es que estamos en una revolución. En una revolución se viven las cosas como en un torbellino, en un vórtice. La historia nos puso en la base del vórtice en el proceso de Milei y sabremos, solo Dios sabe a dónde nos va a arrojar ese vórtice. Estamos en el cuerpo de ese vórtice recién empezando a subir. Y una revolución liberal, anarcocapitalista, que viene a conmocionar y a trastocar, a transformar todas las estructuras económicas, sociales y políticas de la Argentina, no en el sentido que nosotros tenemos históricamente de revolución, esas transformaciones que de las estructuras a favor del cambio de hegemonía de un sector social que supera a otro y que busca asirse del Estado para demolerlo y volverlo a construir a favor de los trabajadores, los más humildes, sino que esta revolución sí busca demoler el Estado, pero para dejarlo en como una entidad mínima y ponerlo al servicio de los grandes grupos económicos. Digamos también que el momento podría definirse como de disputa del territorio por los recursos abiertamente, ¿no? La Argentina está siendo sometida a la penetración abierta de grupos económicos que vienen a saquear el país y que no han tenido que tirar un solo tiro hasta ahora, sino que han podido solamente, a partir de los mecanismos institucionales de la democracia liberal, que cada vez es más liberal y cada vez es más poco participativa, donde los trabajadores y las trabajadoras son cada vez menos protagonistas, han asaltado el poder del Estado para destruirlo un grupo que no sé bien, o sea, acá en esta reunión podemos trabajar entre todos también cuál es la procedencia de este sector, ¿no? Algunos dicen, escucharemos algunos que dicen, no, es un grupo minoritario, anarcocapitalista, una secta, una orguita que llegó al poder y que está haciendo una experiencia de gobierno y si le va mal se va. Eso es una caracterización, a veces así sola parece como inocente. También hay una caracterización posible de hacer que
este hombre estaba roto en el medio del intento de revolución anarcocapitalista, se cruzó con un grupo de sionistas que lo cooptaron, dicen algunos otros. Entonces lo metieron como en un sándwich y le dijeron que le iban a dar una salida ascendente a un gobierno que se derrumbaba o se caía en sí mismo. Entonces asumió el paternalismo, el padrinazgo de Estados Unidos a Israel, fundamentalmente, y entonces busca un sentido trascendente el gobierno por ahí. Yo creo que es un poco todo eso, y que en el medio y ante el vacío de poder y la crisis del peronismo, en sus distintas versiones, en esa lógica de trípode, en donde era Alberto, Cristina y Massa, habiendo vaciado, porque se decía que esa era la coalición política, habiendo desmovilizado el peronismo y habiendo convertido nuestro movimiento nacional de liberación en un frente parecido a las coaliciones europeas sin protagonismo de las masas, nos dejaron en o quedamos en una inerme frente a un proceso donde un hombre y un grupito fue acumulando poder, prestigio, y con 2 o 3 variables, esto de la casta, la motosierra y la dolarización, llegó al gobierno. Y por supuesto una cosa es la fuerza política antes del gobierno y una cosa posteriormente o se sigue construyendo esa fuerza política en otra cosa, se va constituyendo junto a sectores del macrismo, la vieja oligarquía, grupos nuevos que se asocian, sobre todo los Erstein o los Wertheim, los sectores que se suben y que buscan ocupar el espacio de los viejos oligarcas con apellido italiano, y van constituyéndose una fuerza social y política que quieren quedarse para siempre, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué va a ser del peronismo? Es la pregunta que vos hacías, y yo creo que el peronismo que está viendo todo esto, la militancia, la organización gremial o las organizaciones gremiales, las organizaciones políticas que están reagrupándose, tenemos en el paro del 24 una oportunidad de torcer el rumbo que está planteado ahora. Ellos tienen una conducción política y una fuerza en construcción. Nosotros tenemos muchas conducciones políticas y muchas fuerzas dispersas, y esa es la dialéctica de este proceso. En la medida que avance la lucha y la organización, va a haber tendencia a la unidad y a construir mayores niveles de consenso y por ende de conducción política. Desde abajo va a ser el proceso, porque el trípode ese ya terminó, el trípode de la coalición política, de las 3 corrientes que fueron protagonistas durante el gobierno de Alberto, y ahora, por otro lado, la fuerza social y política en construcción de Milei. Si hay 1 millón de personas en la plaza, va a tener un golpazo. Entonces hay que ver el ciclo abierto en Argentina, que es a todas luces complejo de absorber, de asumir, con la lectura que hicimos en todo este periodo de lógicas reformistas, de lógicas liberales, partidocráticas, porque a esta revolución anarcocapitalista, oligárquico, imperialista, sionista, no sé cómo, son muchas definiciones dentro del paquete, hay que anteponerle una lectura, que es que nuestro movimiento, que está desorganizado y desmovilizado luego de mucho tiempo, se va a reagrupar naturalmente, porque es la dinámica, es la dialéctica de este proceso. A eso yo le sumaría 2 cositas, y ya le paso las palabras a mis compañeros. Ese análisis muy bueno de lo que es este gobierno, ¿no? Que es una especie como de bolsa de gatos donde se van incorporando elementos, pero ese elemento también tenemos a la improvisación de estos nuevos outsiders de la política, tenemos, digamos, la profesionalidad de Mauricio Macri, que tuvo 4 años de gestión y que de alguna manera está creando una cosa muy interesante, porque está creando problemas dentro del propio gobierno, pero todo indica, por lo menos eso es lo que se escucha mucho en Argentina, de que está trabajando sobre seguro, porque tendría la segunda opción, que sería el pacto que ya ha hecho con la vicepresidenta, con la señora Villarruel. O sea que si por ahí
piensa que acabando con Milei se acaba con el mileinismo, creo que no vamos a tener que padecer el villarroelismo, digamos, ¿no? Que es la versión militarizada, la versión, digamos, como se ve en muchos otros países que nosotros siempre comentamos aquí, como en Perú, por ejemplo. Por eso, aprovechando que usted fue un diputado del Parla Sur y que conoce muy bien todas esas cuestiones de la geopolítica sudamericana, ¿no? Donde hay una especie de, digamos, democracia tutelada por militares, ¿no? O como de alguna manera se hizo también en Bolivia en la época del golpe de Estado de la señora Áñez. Entonces, podemos ir a eso si no se juega inteligentemente, ¿no, Gastón? Es un poco mi preocupación, ¿eh? Una pregunta que hago en voz alta. Sí, yo no sé cuánto de argamasa aporta Macri a esta mezcla. O mejor dicho, cuánto de consistencia le da, mejor dicho, ¿no? Para ser más preciso. Me da la sensación que hay muchas contradicciones abiertas dentro del bloque que busca constituirse en hegemónico. El caso de la pelea de los patagónicos con el gobierno nacional en el marco de la ley ómnibus por el tema de la ley de pesca. Uh-huh. Es muy claro. Antes del capítulo previo a ese fue, por ejemplo, el gobernador de Chubut, de Cambiemos, planteando que iba a llamar a la Armada Norteamericana a patrullar frente a las 200 millas y poniendo en debate la tutela que naturalmente tiene que tener las Fuerzas Armadas y de seguridad en el control del territorio. Eso, bueno, también marca que la Argentina está en peligro desde el punto de vista de la unidad territorial, ¿no? Pero hay contradicciones que no sé si van a poder fundirse, que van a poder resolverse. Villarroel, ella lo expresa, sus aliados son genocidas presos, casi neonazis, y por otro lado hay sectores del sionismo que históricamente fueron contradictorios con esa entidad política nazifascista que constituyeron sectores viejos de las Fuerzas Armadas. Por otro lado, las Fuerzas Armadas me consta bastante, y no digo que soy un experto, pero tengo siempre una mirada sobre el sector. Parecen bastante democráticas lo que ha quedado. Las Fuerzas Armadas en sus cuadros intermedios no aceptarían una tutela de fuerzas extranjeras y sobre todo de grupos raros que busquen promover un nivel de enfrentamiento interno o ser puestas a reprimir al pueblo. De hecho, el FONDEF, el Fondo Nacional de la Defensa, ha sido un instrumento que restauró la relación entre el poder civil y el poder militar, y que, puesto en una dinámica geopolítica en el marco de las directivas hacia las Fuerzas Armadas, no me acuerdo cómo se llama, DPDF, que son la orientación por parte del Poder Ejecutivo a las Fuerzas Armadas para todo el gasto y sobre todo la planificación, han hecho que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas miren al Atlántico Sur, tengan una geopolítica del Atlántico Sur, estén concentradas en Malvinas, en la defensa de la soberanía territorial. Y por otro lado, yo creo que acá el proyecto de Milei es un proyecto de ruptura territorial. Es un proyecto que va por las partes, horadando la idea de unidad nacional. Por ejemplo, la reforma en Jujuy, que también algunos sectores de la fuerza política gobernante impulsaron, entre gallos y medianoche, una constitución que pretende tener autonomía respecto del poder central, negociar sus recursos naturales por fuera del poder central, la maximización de la reforma del 94. A mí me parece que tienen muchas cosas que juntar y muy diversas y heterogéneas, y lo nacional sigue siendo un paraguas que no solamente se expresa cuando la gente canta y los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, sino que ahí hay algo que como una reserva, una entidad que va a poner en crisis rápidamente la alianza que intentan construir, muy distinta. Y por otro lado,
el fuerte ajuste ha generado reacciones inmediatas de un sector muy grande de la sociedad. Algunos todavía recién empiezan a expresarse, pero ya hay mucha gente arrepentida que ha votado a Milei. Por otro lado, el peronismo, los que votaron al peronismo, no hay ninguno que tenga un motivo para apoyar a Milei, así que va a crecer el descontento de una forma exponencial, de acá hasta la apertura de las clases, y el peronismo lo único que tiene que hacer es abrir la vela y prepararse con instrumentos nuevos para hacerse la vaga. Pero implica tener una concepción, un rumbo, y leer el mundo en que estamos, ¿no? Estamos al borde de terminar la guerra en Ucrania, con el triunfo de Rusia y una visión geopolítica, una oportunidad para nuestra nación de construir los BRICS, que nos hemos perdido, pero que con ese objetivo deberíamos pensar el rumbo. Bueno, no, lo vivo con mucha pasión y lleno de esperanzas el futuro, no por optimista, viste que hay gente que es optimista patológico, uno puede tener un poquitito de eso, pero considero de verdad que esto es un ensayo extemporáneo, fuera de época, dolarizar cuando el mundo se va del dólar, o intentar dolarizar cuando el mundo se va del dólar, cuando hay pérdida de centralidad del hegemón principal, el eje norteamericano o anglo-norteamericano. Habrás visto que en los últimos tiempos algunos también compañeros nuestros se equivocaron y dijeron, nuestra alianza debe ser con los norteamericanos porque así recuperamos las Malvinas, nos dejan militarizarnos para pensar la ocupación en el sur, tenemos que tener una visión occidental. Bueno, yo creo que hay que poner en discusión eso seriamente y vernos en una lógica de integración sur-sur y en una estrategia revolucionaria, sería en una estrategia de participación de las masas para pensar la vuelta, ¿no? ¿Por qué no va a ser así si en realidad lo que va a suceder aquí es que va a haber una tormenta social y van a pedir que se abran las paritarias de mínimo y de ahí en más el resto de las cosas que han hecho grande la Argentina? Argentina no tiene una tradición de liberal ni menos anarcocapitalista, que es muy ajena a nuestra cultura. Yo lo veo bien, por esto, para cerrar la opinión. Va a ser muy duro desde el punto de vista de que muchos compañeros ya hoy nos piden reabrir los comedores. Hay mucha angustia de muchos compañeros y por eso hay que estar a la altura de la circunstancia y sin caer. No, le iba a pasar la palabra a Osvaldo, pero justamente me dio pie para hacer otra pregunta. Usted que es una persona de la provincia de Buenos Aires, esta reunión que tuvieron el jueves a la noche con el ministro del Interior, Francos, muchos intendentes, pidiéndole que por favor no cesaran las ayudas sociales y que no cesara la obra pública, y que Francos dijo que sí, que los entendía perfectamente, pero que el jefe de gabinete, Pose, está totalmente, digamos, alineado con el no hay plata de Caputo y que no va a haber plata. Entonces eso es una cuestión que está muy complicada. Perdóname, Osvaldo, pero justo me dejó la pregunta. No, está bien. Yo ya era un poco lo que él estaba diciendo, pero está bien, esperamos la respuesta y se lo planteo, dale. Y eso es guerra, porque no va a surgir de la institucionalidad que requiere pagar los sueldos, ¿no? Viste, Quintela, por ejemplo, La Rioja, tiene que emitir para pagar. Empezó ya a pensar en emitir, bueno, tuvo un levantamiento promovido por el Menem presidente de la Cámara de Diputados. Le salió un chichón en la provincia y quiere además soliviantar la provincia, y bueno, lo hizo. Los riojanos están muy cerca de Quintela. Quintela es una personalidad muy fuerte en la provincia, pero bueno, hay presiones a los gobernadores para que acompañen. No va a venir por ahí la respuesta. Por eso que el peronismo no tiene que pensarse como un partido del orden, un partido del poder, un partido de los gobernadores y los intendentes. Eso siempre fue el error del peronismo en los últimos tiempos. Entonces el Partido Justicialista después cede ante
fracciones no peronistas, digamos, tanto sea por centro izquierda como por centro derecha, y está siempre deambulando como los golpes, como Beodo. Tiene que abrirle la participación a los movimientos sociales, al movimiento sindical, tiene que hacerse las mesas de acción política, llenar de vida a los partidos justicialistas provinciales y nacional, y eso después se regrupa solo, porque son las fuerzas nacionales que van a disputar por alimentos, como decía recién, por lo que fuere, por trabajo, por supuesto, y acompañar los conflictos que se van a dar en cantidad de cierre de fábricas. El peronismo tiene que abrir los brazos a todos. Gastón, te escuchaba claramente y vos resaltaste varias veces la palabra de un rumbo, ¿no? Y me interesaría que charlemos sobre eso porque ahora nosotros lo titulamos así, el infierno de Milei, pero me parece que estamos en el infierno menos caliente todavía se va a calentar más cuando se acerque el inicio de clase y todo esto. Ese rumbo que vos marcás, y aparte centralizabas un poco en el 24 de enero, ¿vos pensás que la organización va a llegar antes del 24 o vamos a necesitar que el 24 metamos mucha gente y después podamos organizar para ver si podemos... ¿Cómo la visualizás vos, la organización? Y hacia el 24 vamos a llegar como estamos a unos días. Por ejemplo, el 16 hay asambleas de ollas populares en todo el país, que va a ser la UTEP y la mayoría de los movimientos sociales. El 17, la CGT convoca a las reuniones de regionales de CGT. Entonces las regionales, que están también desmovilizadas y golpeadas, están haciendo todo un proceso, se tienen que hacer las reuniones regionales. Entre el 17 y el 24 va a haber asambleas en los lugares de trabajo y en los barrios. Y para recuperar la musculatura en la capacidad de movilización, el dispositivo, el kit de la movilización es si hay micro, si no hay micro, si hay tren, si no hay tren, si hacemos la lista de seguridad, cómo vamos, si vamos en hojotas o en zapatillas. Claro, todas esas cosas que se discuten en la previa, ¿viste? Y es todo un ejercicio, todo un proceso. Todo eso para llegar al 1.000.000 de personas que dice la CGT quiere llegar, o por lo menos que ha planteado como objetivo, como hipótesis, si juntáramos entre 500.000 y 1.000.000 de personas, es un montón de gente que va a hacer un antes y un después, que va a vencer además el protocolo de Bullrich, va a haber tensión, no vamos a estar exentos de provocaciones por parte del aparato de seguridad de Bullrich y de los servicios de inteligencia que manda siempre a la cancha. La gente igual va a ir a la calle, va a ser la movilización en las 24 capitales del país, lo cual va a hacer que haya se profundice el estado de agitación que hay en la sociedad, de movilización, con los cacerolazos, con todos los eventos culturales, las marchas que hay. Y esto va a seguir. En la provincia 25, ¿no, Marcela? Bueno. Sí, justamente, quería que él termine de hablar y luego intervengo. Sí, claro. No, así que yo creo que el proceso de reconstrucción del movimiento lleva tiempo y el rumbo, además, que yo creo tiene que discutir una conducción que no está, porque no hay dirigentes políticos que puedan expresar el conjunto. Por un lado mejor, porque todavía va a ser difícil que una conducción, que una serie de dirigentes que están muy impregnados del ciclo anterior y que todavía están procesando los motivos de la derrota. Yo, por ejemplo, cuestionaría profundamente, empezaría discutiendo cómo pusimos un candidato que era ministro de Economía como presidente de la Nación, que fue casi impuesto por el Fondo Monetario Internacional. Como todo eso es un debate que todavía va a darse y se va a saldar en el camino, la relación con el Fondo Monetario Internacional, etcétera. Lo lógico es que vayan emergiendo actores nuevos. Y eso va a llevar tiempo. Lo que no quiere decir que no venga un proceso de desgaste profundo de Milei que acelere el proceso que se va a dar, ¿no? Se va a acelerar el proceso de desgaste de Milei y se va a tener que acelerar el proceso de unidad y transformación del peronismo.
Bueno, como militante de la agrupación Argentinos para la Victoria, Provincia 25, argentinos y argentinas en el exterior, sí nos vamos a unir al paro del 24 desde Suiza, desde Valencia, Barcelona, Brasil, Madrid y bueno, Bruselas, y me Francia. debo estar. Francia también, claro que sí, con los compañeros de ACAF, los ciudadanos franceses. Eso es acompañando este paro, porque lo que nosotros vemos desde el exterior por ahí es que hubo muchos errores, sí, pero los errores hechos están, ya los hicimos. Yo no sé si vale la pena discutir por qué pusimos a un ministro de Economía o no. Yo lo que sí pienso es que hoy vale la pena discutir eh, quién va a seguir como presidente del PJ. No podemos tener a alguien que dejó todo y se fue a España. Yo creo que eso sí habría que discutirlo, habría que llamar a la gente a afiliarse más por ahí también al peronismo y reelegir una conducción del PJ, porque digamos que Alberto no fue de nuestro gusto, no solo como presidente, sino que ahora también dejó todo y se fue a España. Y por otro lado, sos muy positivo, te agradezco muchísimo, pero yo veo que nuestros compañeros en Argentina se están movilizando, tienen mucha base, están movilizándose. Por un lado, les cuesta elegir otra persona desde las bases, porque no están encuadrados, que sea conducción. No sé si me explico. Y por otro lado, veo que también están muy a la deriva, no saben más que Axel Kicillof, y bueno, y un poco Juan Graboy, los demás están bastante ausentes. Entonces, eso es lo que yo siento cuando hablo con los compañeros allá. No sé, a mí me parece que sí necesitarían un eje más duro. ¿Qué opinas vos? Es decir, un eje más duro. Un eje de conducción más duro, porque mismo la CGT estuvo dudando, ahora están un poco más firmes, vamos al paro y vamos al paro. Pero yo sí siento la falta de una conducción, sí la siento. No, no, claro, yo a un mes de la asunción de Milei, estamos Sí, ya con un paro en la calle, no creo que hubiera sido posible antes. Por ende, a mí me parece que, mira que no soy un adepto ni tengo ninguna relación con la conducción de la CGT, más allá de que respeto profundamente los cuerpos orgánicos de las centrales sindicales, cualquiera sea, especialmente la CGT, porque además está demostrando este ciclo que es el punto de reagrupamiento, como fue Baldini uh-huh. Ujú. oportunamente, y, y siempre por diferentes cuestiones, pero sobre todo por la defensa del interés de clase, del interés de los trabajadores y las trabajadoras. Ante una agresión de estas características se está demostrando el cuerpo sindical que es vertebrador de una estrategia de poder del pueblo. Y entonces, sin eso no hubiera sido posible el proceso de reagrupamiento, ¿no? Si esto pasara en un país que no tiene organizada la clase trabajadora, sería mucho más profunda la herida del puñal del gobierno que viene a ejecutarnos. Yo creo que acá hay fuertes defensas. Para mí, el diagnóstico también de las condiciones subjetivas, diría, en otro momento se hubiera servido analizar las cosas de esta manera, es que tenemos un nivel de organización muy grande en el pueblo argentino. Eh, Claro. Hay mucha gente organizada en sindicatos, movimientos sociales, en clubes, en partidos políticos, en comedores, en grupos religiosos vinculados a la política. Hay mucha gente organizada, mucho más que el 2001, que fue como la recuperación de la capacidad organizativa de nuestro pueblo. El 2001, que venía a partir de una serie de acciones, de movilización y de cortes de ruta, de reacciones por parte del pueblo, pero llegó el 2001, se fue el gobierno y el pueblo quedó sin A la capacidad deriva. de establecer una conducción para el proceso político. Eh,
Bueno, pero yo creo que ahora estamos más o menos así en el sentido de que todavía estamos reagrupándonos, pero el proceso de reagrupamiento va a ser mucho más rápido que en el 2001 y el proceso de lucha va a ser mucho más grande porque además es mucho más claro que en el 2001. Y bueno, y por eso, pero lo del rumbo, vos me planteaste lo del rumbo, Sí. Para mí la conducción, bueno, para Perón en conducción política, si no había unidad de concepción, no había unidad de acción. Y en lo que nosotros debemos recuperar es la unidad de concepción. Ahora, para recuperar la unidad de concepción, tenemos que recuperar, por ejemplo, la visión de la tercera posición. El peronismo es tercera posición. Y sin embargo, nuestros dirigentes tienen una vocación de vincularse a la visión occidental de la historia, casi de pie juntillas, escuchan lo que dice la jefa del Comando Sur del Ejército Norteamericano y sus pretensiones para el Atlántico Sur o escuchan muy claramente lo que dice el Fondo Monetario Internacional. Tal es así que cuando se definió el candidato del peronismo era porque el Fondo Monetario Internacional nos decía que si no iba a estar la tercera revisión de la deuda, o sea, la revisión de fin de año, y por ende íbamos a encarar un proceso electoral con conmoción e inestabilidad económica. Entonces, bueno, nosotros tenemos que revisar todo eso, sí o sí. Por supuesto, con una lógica de compañeros, pero el rumbo para nosotros es un rumbo de liberación nacional y de reformas profundas que tengan que ver con superar el Estado neoliberal, porque Milei viene a transformar el Estado, pero el Estado que nosotros veníamos administrando era un Estado que generaba insatisfacciones, de hecho además era ineficiente, lo es actualmente, pero no ineficiente desde un punto de vista liberal, sino que si nosotros queremos hacer caños sin costura, lo tenemos que comprar en Brasil. Es ineficiente desde el punto de vista que el Estado argentino no puede proveer los caños. Y el Estado neoliberal que quedó de las reformas menemistas condicionó el proceso, porque nunca pudimos más que obtener por retenciones una parte de la renta extraordinaria y distribuir, en vez de haber podido superar la Argentina, que no tiene barcos, que no tiene trenes, que no tiene aviones, que no tiene industria pesada, que no tiene puertos, que no controla el comercio exterior. Por supuesto que ahora esto están destruyendo los controles a las importaciones y a las exportaciones, entonces estamos alucinados con la profundidad del golpe, en el sentido de que quieren vender toda la carne al exterior y algunos proyectaban que el kilo de carne va a terminar valiendo 24.000 pesos. Pero el control del comercio exterior, igual durante nuestro gobierno, fue tan deficitario que el aumento de los precios de la canasta básica tenía que ver con que los productos de la mesa se exportaban en el exterior y valen en dólares. Y además nos hemos quedado con un Estado que no tiene crédito, que no tiene, bueno, que todavía tiene la Argentina la identidad financiera de la dictadura militar, por ende tiene problemas con la banca nacional. Bueno, hay que desmontar todo eso. Y eso implica para ser un país soberano, implica profundas transformaciones, más profundas de las que hemos hecho durante el gobierno de Néstor y Cristina, que en algún momento entramos en una dinámica más de sintonía fina, se desaceleró el proceso porque se desaceleró el motor del comercio exterior, que era la venta de commodities. Y bueno, ahí nos la pusieron dura porque el comercio exterior lo manejan ellos, los barcos, los puertos, y desde el punto de vista geopolítico nosotros nunca terminamos de resolver los grandes problemas nuestros. Hablamos todo este tiempo del Canal Magdalena. No era un capricho, es que si nosotros no tenemos Canal Magdalena, no tenemos armadores privados y públicos que puedan resolver el abastecimiento de la Patagonia, la relación con el NOA, con el NEA, una visión soberana de cómo intervenir en el mundo. Así que nos quedamos a media agua durante un ciclo, se desaceleró el progresismo en sus transformaciones y yo creo que la discusión sobre el rumbo, Marcela, lo que digo yo cuando digo hay que discutir lo que nos sucedió, no es para enojarnos ni pelearnos, sino para ver hacia dónde vamos.
Ujú. Me Y, parece y muy el, interesante eso, Gastón. Perdone que yo lo interrumpa, porque yo quiero recuperar un concepto muy importante que usted acaba de decir, que es el hecho de que el peronismo es la tercera posición. Y eso posiblemente para mucha gente piense que es algo del pasado, de la época de la Guerra Fría y que desde 1991 para acá ya no existe más porque no existiría supuestamente el bloque soviético. Pero como están dados los tiempos últimamente, después principalmente de la crisis del 2008, que generó consecuencias geoeconómicas en el mundo entero, y ahora después, digamos, de lo que fue el tema de Libia y ahora con el tema de Ucrania y el tema de Gaza, posiblemente no haya una cortina de hierro como había antiguamente, dos bloques tan, pero tan, digamos, caracterizados, visibles, reconocibles. Pero sí hay una cuestión de un bloque hegemónico al cual Milei adhiere, y él lo ha dicho siempre, que son, digamos, algunos llaman de Otanistán, porque, por causa de que los congregaría la OTAN, por ejemplo, y de nuevo los no alineados que quieren otra estructura donde nos convendría participar, no ya de, porque ahí hay posibilidad de desarrollo, habría posibilidad de esas asociaciones estratégicas, la entrada de los BRICS fue una gran posibilidad, pero la ruta de la seda, asociaciones con otros países, no pensar, porque del lado, digamos, del otro bloque hegemónico, no hay nada, no hay nada. Milei fue con la gorra y le dijeron, no hay nada. No hay ni los fondos buitre que iban a dar, perdón, los fondos de inversión que iban a dar el dinero que prometía la campaña. Ahora el FMI viene con esta cuestión de más deuda, pero no hay nada, no tienen ni para ellos. O sea, no hay inversión ni en infraestructura en los propios Estados Unidos, menos va a haber, digamos, créditos para que hagamos infraestructura en los países alineados, ¿no? no, además, del otro lado, en ese lado, mejor dicho, hay solo violencia, deuda y sanciones. Eh, con lo cual, restricciones al crecimiento y planes de autoridad que nos impone el Fondo Monetario Internacional. Así que nosotros tenemos que salir rápidamente de ese lugar, sobre todo después de la experiencia de Milei. ¿A quién se le va a ocurrir, o por lo menos no se me ocurriría a mí, ser parte de un bloque de unidad popular que plantee que hay que resolver las cosas dentro de la lógica de los viejos organismos internacionales surgidos de la Segunda Guerra Mundial, FMI, OCDE, Organización Mundial del Comercio? Ahí no hay nada para nosotros. Eh, de hecho, nosotros, mirá que nos hemos perdido una oportunidad maravillosa, ¿no? Porque Lula pidió en la última reunión de BRICS que se habló de nuestra participación. Nosotros en medio de la campaña podríamos haber hablado inclusive de los BRICS y de las oportunidades que traía ser parte de los BRICS, integrarnos a un comercio con África, con Asia, con países que están con tasas de crecimiento las únicas viables en el mundo, países africanos que crecen, países asiáticos que crecen, y no, optamos por callarnos la boca, no hubo ni una foto de familia Sí. con actores de los BRICS para decir que estamos en los BRICS, lo cual hubiera hecho que le hubiera costado más a Milei. Igual este animal se hubiera ido viste las cosas que hace en política internacional, es una brutalidad, pero bueno, por lo menos hubiéramos ido a la campaña electoral explicando bien cuál era el rumbo. Nosotros nos mostrábamos como una copia barata de la posición occidental, y Milei dijo que esto, la gente dijo, mucha gente, no la gente, porque los nuestros fueron un montón de votos también, pero terminó optándose por una cosa más clara de terminar con la tradición que trajo el peronismo, la doctrina social de la Iglesia, el no alineamiento, la tercera posición en la Argentina, y hubo también eh, una opción, ¿no? Una opción geopolítica del otro lado. Si nosotros nos damos esos debates, si el Ujú. peronismo no sabe a dónde va, si el peronismo nos dice que vamos hacia la Antártida y el poblamiento de la Patagonia, que los recursos estratégicos tienen que ser defendidos con el instrumento militar apto para esa tarea, y que una estrategia de defensa es una estrategia con el pueblo, digamos, con el pueblo en armas, dijo el otro día Moreno, y se animó a decir algo que parecía como muy brutal, pero que es objetivo, es
si el pueblo no va a estar con una visión de defensa, como una visión de conjunto, holística, se le dice ahora, de los problemas de soberanía, no tenemos destino. Estamos discutiendo hoy si hay que invertir, si sirve abrir el registro de tierras para conseguir inversiones. Estamos en una lógica capitalista, liberal, individualista, que hace que no haya proyecto de nación, ni proyecto de conjunto, ni proyecto de familia, ¿no? Así que nosotros tenemos que expresar esa visión de conjunto, y eso implica pararnos en el lugar de la soberanía nacional. Está abierto, la discusión está abierta. ¿Cómo? Nos quedaba una última preguntita que nos deja aquí Cristian Sales desde Río de Janeiro, que es si la ausencia de una mayoría en el Congreso podría ser un obstáculo para la gobernabilidad de Milei. Es lo que nos pregunta Cristian Sales desde Río de Janeiro. ¿Qué opina? Claro, yo fui diputado nacional también en algún momento durante el gobierno de Cristina, y en ese momento votábamos todas cosas buenas. Ahora se están votando todas cosas malas. Entonces se me hace difícil, pero puedo fantasear, imaginar lo que está sucediendo en las reuniones de labor parlamentaria, entre los pasillos y las reuniones que hay. El peronismo tiene que mantener su unidad y tiene que ir a buscar a otros que cuestionen en forma global el DNU y la ley ómnibus. Ese es el plan A. Si no se puede cumplir con el plan A, hay que cumplir con un plan B, que es ir rompiéndolo de a pedacitos. ¿Qué es lo que hacen, por ejemplo, hoy los radicales, que van negociando de aparte lo que les gusta, lo que no les gusta? Algunos del PRO también, que discuten parte de la ley ómnibus, pero que no discuten la esencia. En el plan B nuestro, nosotros tenemos que discutir, además de pedacitos y migajas, la esencia de la ley ómnibus y limitar la capacidad de acción. Pero diría que si fuera posible tendríamos que tener solo el plan A, que es patear eso, y eso es una combinación. Eso no se resuelve en la Cámara de Diputados, eso se resuelve en la calle. Eso lo va a resolver el movimiento obrero, los movimientos sociales que van acompañando en este momento de que intentan también la represión en la calle, va acompañando el movimiento obrero, a la CGT, las dos CTAs, y se va a resolver con la apertura de mesas de acción política del peronismo en todo el territorio, que es lo que estamos impulsando con el peronismo de la soberanía, como hemos dicho en los últimos tiempos. En el Congreso es el instrumento de la democracia burguesa, digamos, uno de los tres poderes de la República, que como dijo Cristina al final, en la reunión con del Eurolat, que se hizo en la sala Ballena Azules, la de el Néstor Kirchner, Centro Cultural Kirchner, las prerrogativas constitucionales de las democracias occidentales luego de los contratos surgidos de las revoluciones burguesas trajeron constituciones con tres poderes, ¿no? Poder legislativo, judicial y ejecutivo. Pero hay poderes que no están regulados. El poder financiero, el poder de los medios de comunicación y demás, con lo cual, al ya ajetreado y debilitado división de poderes, digamos, de la democracia liberal, hay que sumarle que en una situación como esta los poderes tienen menos poderes que lo que tienen históricamente, con lo cual que el poder legislativo sea un lugar de disputa, bueno, sirve para los medios, lo vemos en C5N, en algún medio de comunicación, con un legislador nuestro grita al otro, pero como pegarle una trompada no se puede en los medios de comunicación, porque además es contra el reglamento, no hay forma de discutir algo que viene con plata atrás, ¿no? Que es el entramado, el armado de una nueva nación sobre la base de la pérdida de la soberanía fiscal, la soberanía monetaria de las provincias y de la organización de un sistema sobre la base de un poder estatal centralizado para destruir el Estado. Es la lógica perversa de este ciclo. Están ejerciendo el poder del Estado fuertemente y lo van a apretar a todos los gobernadores y a los poderes reales para unir las partes que son muy difíciles de unir. Por eso que
ganar tiempo es ir a la calle, movilizar, hacer los cacerolazos, la movilización, el paro del 24. Y lo otro es retroceder en chancletas, como dicen en el barrio. Aprovechamos Bueno, para mandarle un gran abrazo a Raúl Oscar Sosa desde Castelli, en Chaco, en el Impenetrable, también a Camila Gómez desde Mar del Plata, que nos manda un saludo, a Alberto Ciacia desde Rosario, y a Cristian Sales, que desde Río de Janeiro, que nos dejaron un mensaje. Sí, Marcela, perdón. y a Juana Araujo desde Lausanne, Suiza, que nos pregunta, nos dice que ella se pregunta si el hambre a los que serán sometidos los argentinos no se volverá un foco de violencia. Sí, la estrategia imperialista es la de la violentización de nuestra sociedad. Cuando nuestro continente es un continente de paz. Estábamos en un mundo, en un pedazo del mundo donde no había ni guerras ni grandes conflictos sociales. Lo de Ecuador que vimos el otro día es el anticipo de lo que viene si es que no frenamos el plan de este loco que está gobernando la Argentina. Que además lo de Ecuador viene al dedillo como ejemplo de lo que es un país sin soberanía monetaria, no de dolarización, sin soberanía monetaria. Entonces, los barrios, Argentina tiene uno de los mejores indicadores de tasa de homicidio en ocasión de robo. Uh-huh. Es un país que, si bien uno sabe, en los barrios a la mañana, en algunos barrios salís de tu casa, vas a laburarte, te roban, eso existe. O a la noche, hay lugares de inseguridad, claro. Y sobre todo los medios de comunicación están todo el día machacando. Los ajenos y los nuestros hacen una política de promoción del delito en forma periódica, que algún día hay que hablar sobre la responsabilidad de los medios de comunicación, pero desde el punto de vista de que también hay que plantear lo nuestro, que muchachos no por vender tienen que hacer propaganda del delito. Pero el caso es que va a haber saqueos, va a haber conflictos en los barrios, va a haber más pobreza, más hambre, y entonces la garrafa va a valer más. Desde el punto de vista, no estoy diciendo el contenido, el envase de la garrafa va a valer más. Y eso va a traer problemas entre vecinos, etcétera. Nosotros lo que tenemos que hacer es construir la comunidad organizada, construir la unidad en los barrios, construir la centralidad de la unidad básica, el comedor, la copa de leche, la iglesia, los lugares de organización popular y comunitaria, que en Argentina hay muchos, mucho organizado, y hay que darle poder al pueblo para que se organice, nuestros dirigentes. Por eso también es parte del debate del futuro. Nuestros dirigentes tienen que hablarles a ellos, no maltratarlos. Porque durante todo el ciclo anterior también se maltrató, inclusive dirigentes o dirigentes de alto de la política nuestra, que se hablaba de los planes, los planeros, los sindicalistas, que son de así, que son de asá. Si no te sentís parte del movimiento nacional, no ves la importancia de un promotor de la salud en un barrio que está laburando en este momento, se están reagrupando para luchar contra el mosquito, o que están viendo que el COVID viene otra vez a por nosotros. Y además está pensando en cómo va a dejar de distribuir la mercadería que le llegaba, y están en este momento viendo cómo se reorganizan los comedores, porque además hay mucha gente pidiendo, y además hay inundaciones todos los días, y como el Estado no está en las inundaciones, en Goya, en Entre Ríos, en el Gran Buenos Aires, cuando sale el agua de los cursos, o las tormentas del barrio de Mar del Plata, ahí señalabas a Camila que estaba saludando, esa gente está todo el día pensando en cómo hace para que los vecinos no sufran tanto el golpe. Están sin poder, están siendo castigados con la idea de que son planeros, chaviplaneros y qué sé yo. Y encima están sin alimento, con lo cual la gente va a golpear las manos y pide un remedio, pide un alimento y no tienen que dar. Pero la organización está. Entonces, nuestra dirigencia tiene que parecerse más a ese tipo de gente que tanto bien le hace a la Argentina, y no hombres y mujeres que por tener alguna formación técnica, pero sin conocer la calle ni ser parte del movimiento, ocupan lugares intermedios en el Estado que después se convierten en
cáscara vacía. ¿Sabe lo que hace un muchacho, una persona de barrio en un lugar público? Lo primero que hace es pensar en cómo le lleva las cosas a los vecinos, cómo transforma esa política pública en organización. Bueno, eso por supuesto no les gusta a algunos. Lo mismo los trabajadores, los sindicatos, estar en el Ministerio de Trabajo, estar en el Ministerio de Economía. Perón los llevó a las embajadas. Perón llevó por si alguien pensaba que en el peronismo la dirigencia tiene que ser cruel con la propia organización, Perón llevó de agregar a los obreros a los sindicatos. ¿Por qué? Porque decía que eran los que más sabían sobre la contabilidad y la práctica de las empresas. Entonces, para controlar grandes empresas, para promocionar además las empresas nacionales, ponía a los trabajadores, no solamente agregados comerciales. Eso habla de que el gobierno, si es de los trabajadores y de los más humildes, tiene que incorporar a la gestión la cosmovisión, la visión integral que aportan los más humildes y los trabajadores. Los empresarios argentinos, los empresarios nacionales, no estuvieron en el gobierno. Los empresarios argentinos no estuvieron en el gobierno. No fueron parte del gobierno, de los últimos gobiernos, para ser justo. Entonces, ¿cómo vamos a...? Nosotros tenemos que volver a pensar en un plan quinquenal. Pero el peronismo, el Frente Nacional, tiene que pensar en un plan quinquenal, un plan de desarrollo duro, que piense las regiones, que piense la Patagonia, piense la zona andina, piense en el NEA, piense en NOA, que junte a los gobernadores con la realidad social y diga, a ver, este es el papel de cada uno, obligaciones, responsabilidades, metas, objetivos, planes de acción. Si no hacemos eso y estamos atrás de la coyuntura, corriendo las tasas, haciendo monetarismo del gobierno con una visión, monetarismo sensible, no vamos a ningún lugar. Bien. Sí, justamente ayer escuchaba a Hugo Yasky, ¿no? Un compañero también que hablaba un poco sobre esas bases también, que bueno, nosotros recibimos acá en Suiza a los compañeros sindicalistas que vienen a la OIT y hacemos un foro también con los compañeros, ¿no? Así que nos conocemos y seguimos su trascendencia política y bueno, los apoyamos esta vez y siempre, el 24 de enero. ¿Tienen alguna otra pregunta? No, Gastón, Aurora Lastra que dice, le agradece a Gastón por la charla y por el optimismo y dice que siempre fuimos organizados. Aurora que está en Suiza, ¿no, Marcela? Sí, está en la Jeu de Fond, sí. Está bien alta ella, bien arriba con mucha nieve. No, agradecemos mucho las palabras, Gastón, la generosidad de haber compartido esta hora con nosotros y realmente ha sido muy, pero muy, muy, muy grato, muy lindo y muy ilustrativo, ¿no, gente? Sí, bueno, muy enriquecedor. Les agradezco yo la oportunidad de compartir con ustedes una reflexión sobre el qué hacer en una etapa que es determinante, ¿no? La Argentina o sigue siendo una nación o va a ser de a poco desguazada. Que Milei haya ido a la Antártida es porque ahí hay proyectos colonialistas y objetivos para una zona tan sensible. Siempre decimos nosotros que nuestra argentinidad se fue desarrollando desde el altiplano y el Tahuantinsuyo hacia la Patagonia y fuimos descubriendo y uniendo el territorio en la medida que se hizo en el 1776 el Virreinato del Río de la Plata con eje en el Río de la Plata, antes las ciudades del norte, y fuimos descubriendo las determinantes andinas y marítimas, y fuimos entrando a la Patagonia con los albores de este siglo. El general Perón se anticipó y tuvo empujado la idea de hacer ciudades en la Antártida, después vino el Tratado Antártico y nos sacó de este plan. Pero la Argentina tiene un destino como potencia, digamos, porque tiene un destino como nación fuerte, con todos los recursos que tiene, con la ubicación geopolítica enorme. Por eso que hay tantos planes colonialistas para la Argentina, de sacarnos las Malvinas, de sacarnos de la Antártida, de dividirnos territorialmente. Y si nosotros no vamos hacia ahí, hacia la Antártida y hacia una visión estratégica, no tenemos salida. Hay que vernos holísticamente, dije hace un rato. Bueno, vamos a usar un término medio posmoderno y simpático. Como en una visión de conjunto, una visión de todo. Muchísimas gracias, Gastón. Muchas gracias. Cuando quieras al programa te esperamos.
¿Sí? Muchísimas gracias, gracias Y por al 24 en las calles, ¿no? el 24 en las calles, y todo el ciclo que viene es un ciclo de muchas movilizaciones y de participación popular. Así que eso va a dar musculatura, es como ir al gimnasio y mover, y vamos a sacar toda la musculatura necesaria para enfrentar el tiempo que viene. Bueno, pero no Creo se que vayan que seguimos con algunas acá. noticias más. Un abrazo, Gastón, hasta la próxima. Un abrazo. Bueno, y continuamos ahora con el programa después de esta charla que nos dejó Gastón. Y una cuestión que yo quería un poco comentar con ustedes, que tiene que ver con lo que dijo Gastón y con lo que muy bien colocó Marchela, que es este espejo que adelanta llamado Ecuador, ¿no? Porque por un lado la dolarización es un tema que salta así, digamos, a la vista, porque Milei la quiere, digamos, promover a través de este ajuste terrible de la desvalorización de los salarios y de todo para que, bueno, sí, vamos a cobrar en dólares, pero vamos a cobrar en lugar de $150 como ahora, vamos a cobrar $50, ¿no? O sea, porque es la única posibilidad, porque no hay dólares, entonces, o se hace de esa manera o no se hace. Pero hay otra cosa también muy importante que también me llama mucho la atención y que lo dijo Gastón,
pero que nos tiene que servir como alerta, de que Ecuador era un país que tenía un 5 por 1000 de asesinatos. Era el segundo país más seguro de América Latina y hoy están en 46. ¿Por qué 46,5. Mirá vos, 46, mirá vos. ¿Y por qué esto? Por la dolarización. Es una de las causas, la dolarización, lógicamente, ¿no? Pero el desmantelamiento de todas las políticas de Estado que llevaron adelante Lenín Moreno, Lasso, y ahora, bueno, Noboa hace meses que está, no podemos decirle nada. Quiere tratar de hacer una especie de contención de la delincuencia a la Bukele, pero como le dijo Bukele, no es cuestión de soplar y hacer botellas, no es solo construir cárceles. Hay toda una política por detrás, ¿no? Es un tema complicadísimo que me parece que tenemos que seguirlo muy de cerca. ¿Qué les parece a ustedes? A mí lo que me parece es que, no sé si recuerdan cuando estuvo nuestro compañero desde Ecuador, aquí el periodista Orlando López, al que le mandamos un gran saludo, que él nos hablaba y nosotros estábamos así como diciendo, lo que está pasando en Ecuador es lo que puede muy posiblemente pasar en Argentina. Antes de las elecciones fue esto. Y justamente vamos hacia Ecuador si dolarizamos, porque queda muy abierto lo que es la parte de los contrabandistas. Sabemos ya que la ciudad de Rosario es una de las ciudades con mayores actos criminales por droga. Bueno, yo creo que ese va a ser el claro ejemplo de cómo se va a convertir toda la Argentina, sobre todo las grandes ciudades, ¿no? Si vamos a la dolarización. Yo quería solo poner un temita en esto de la dolarización y después seguimos con Ecuador, que hoy me preguntaban que iban a emitir en Argentina billetes, pero que no iba a haber inflación. Yo lo que siempre recuerdo es que siempre que se emitió hubo inflación. Sí. Eso va de la mano. Y por otro lado, los precios van a llegar a precios dólares. O sea, los precios de las cosas de los comercios, los comestibles, van a estar a precio dólares. Uh-huh. Y los salarios no van a estar a precio dólares. Entonces ahí hay una incompatibilidad donde, como recalcaba Juana hace un rato, la violencia va a estar entre los vecinos que se van a querer robar, como decía Gastón, la garrafa de gas para venderla después. Entonces, todo tiene que ver con todo, la criminalidad, la dolarización, sí. Garrafa de gas que está carísima ya, aumentó muchísimo, no el contenido, el continente, el envase, metal. Exacto. El envase. Uh-huh. Exacto, sí, me acuerdo cuando está muy cara en sí mismo la garrafa de gas. Escuchaba 10.000 pesos, 15.000 pesos a una garrafa de gas y no dura. No, pero comprarla con el gas, o sea, por necesitar el gas sale 15.000, de 10.000 a 15.000 escuchaba, y realmente una gente no lo puede comprar eso. No. Estaba viendo, Osvaldito, un video de gente haciendo colas en la ruta 12, porque si la compraban en el distribuidor la pagaban más barata. Más barata, pero sí. Colas de cientos de metros, con la gente atrás de la otra, con la garrafita parada en el medio del sol en la ruta. En Corrientes, era en la ruta 12, para poder comprarla del distribuidor, porque le sale mucho más barata que el camión que te la deja en tu casa. O sea, a eso estábamos. Sí, eso porque todavía puede pagar la nafta, o no sé, o un señor va a buscar para todo un barrio, no sé, algo así. Porque iba la gente individualmente, también. Marchela, vos sabés que me hizo acordar tanto, ¿sabés a qué? Vos no habías nacido todavía, vos, Osvaldo, sí, ya era más viejo que yo. Cuando en el año 75 hacíamos la cola con las botellitas. Para el querosén. ¿Viste cómo te acordás? El querosén blanco, ¿cómo no me voy a acordar? El querosén blanco, que era el que compramos el querosén para poner la estufita, y llegó no el camión, llegó como un camioncito chico, entonces íbamos todos a comprar, pues ya llegó y íbamos toda la cola, íbamos con la majuana de 5, la botella, cargamos, ¿sí? Sí, estamos. A mí me dejaban, yo era un niño, me dejaban en la cola hasta que después venía el adulto, ¿viste? Y para que. Si vos nunca fuiste un niño, Ramiro, ¿qué inventás? Estamos hablando hace poquito, gente, no estamos hablando de 1975, ¿no? Yo pensé en 1875, que decía.
No, pero vos sabés que, y escuchaba el principal problema periódico, estuve estos días que acá hay feria, qué sé yo, entonces estuve más tiempo mirando televisión, los programas de noticias, la gente en la calle, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que pueden ser que sea del conurbano o de Cava, no sé, que el principal problema que tiene es la garrafa, lo que le sale, le rompió el presupuesto, no tienen manera de pagarla, y se pueden pagar una, dos, pero ¿cuánto pueden pagar a 10.000 o 15.000 pesos? Dice, no, es terrible. Y vos sabés que pensaba lo que dijo Marchela sobre, iba a decir sobre Ucrania, sobre Ecuador, que me acordaba de lo que nos dijo el periodista ecuatoriano sobre la situación económica y la influencia que tiene la dolarización con respecto al tráfico de droga, porque para los cárteles, si decía que hoy escuchaba una de las principales organizaciones estas de narcos que hay en Ecuador, es en realidad un apéndice de un cártel mexicano. Claro. Lo organizan, ¿por qué? Porque acá ahí blanquean el dinero termina siendo blanco y lo pueden sacar los dólares sin problemas, porque con esta idea del consenso de Washington de poder aceptar un montón de cosas en cuanto a política y la desaparición del Banco Central y la liberalización de las tasas y la liberalización de la posibilidad de que los bancos hagan lo que quieran, permite que se pueda el tráfico de droga aumente terriblemente, y eso que veía estos días, esta semana, es como el infierno tan temido, ¿no? Lo que puede pasar acá si el que tenemos actualmente de presidente nos dolariza, vamos a terminar siendo así, y eso que vemos ahora, en pocos años nos va a pasar en la Argentina. Yo quería retomar lo que dijo Marchela de la ciudad de Rosario, porque justamente estaba escuchando hoy mismo de mañana a un analista internacional de geopolítica, hablando un poco de esta cuestión, de esta payasada de la Patricia Bullrich, que ya sobreactúa y ya realmente no se la puede tomar en serio, ¿no? ¿En serio? De que iba a mandar de tropas a Ecuador para ayudar gente. Soldados, iba policía a mandar a Ecuador, como se cree que no hubiese problema. No se resuelve con policía, se resuelve con trabajo de inteligencia y con trabajo social y con territorio, como lo ha demostrado mucho Bukele, por ejemplo, que desde la derecha ha conseguido recuperar el territorio. Pero él decía, bueno, y él nombraba el caso de Rosario. ¿Y por qué Rosario? ¿Por qué Rosario y no otro lugar? Porque en Rosario están todos los puertos y hay estado en los puertos. No hay ni siquiera un empleado del gobierno nacional en la puerta son puertos privados donde hacen lo que quieren, declaran lo que quieren, venden lo que quieren, entran lo que quieren y sacan lo que quieren. Hace años que el Estado no está en los 10 puertos de la región del Gran Rosario, ¿no? No es solo Rosario, son todos esos pueblos. No, San Lorenzo, Puerto General San Martín, y llega hasta Villa Constitución, entonces, o sea, en realidad es una serie de puertos, una serie de puertos que son donde exporta el 70% de lo que exporta Argentina de granos y de aceite de soja y todo, ¿no? Y aprovechan en el revoleo, salen otras cosas. Que es lo que nos prevenía Sergio Peretti, que nos prevenía, lo que decía, que ahí el Estado tenía que estar. Pedro Peretti, que nos decía, Pedro Peretti, el dirigente, que nos decía que ahora también está muy preocupado por otro tema también que es muy caro para la sociedad argentina, que es el tema de las bibliotecas populares. Me han mandado un video, ¿quieren que lo escuchamos y lo comentamos como para ir analizando? Porque tiene que ver con lo que piensa hacer este gobierno con las bibliotecas populares que son tan caras. Miren. Hola queridos compañeros, me dirijo a ustedes para invitarlos a la suelta de libros simbólica que vamos a hacer el día 23 de enero a las 10 horas en la Plaza de los Congresos. Vamos ahí a expresarnos en contra el desfinanciamiento de las bibliotecas populares. En el siguiente videíto les explico los detalles y los porqué de esta miserable decisión del gobierno nacional. El DNU y la ley Ómnibus que mandó el presidente Milei al Congreso modifica la ley 23.521 de fondos especiales para la subvención de las bibliotecas populares. Le saca los fondos especiales, fundamentalmente los que se le cobraban a los premios del juego de azar. Fíjense que hay que ser muy rata, muy miserable, muy basura
y tener mucho odio a todo lo popular para meterse con las bibliotecas populares, que deben ser una de las instituciones que goza de mayor prestigio social, una de las instituciones que todo el mundo quiere y que todo el mundo respeta, y un lugar de encuentro donde miles y miles de jóvenes y de niños van a estudiar cuando no tienen los suficientes recursos para comprar libros. Un detalle, hay 1.500 bibliotecas en peligro en la República Argentina por esta ley increíble que han pergeñado en estudios jurídicos que defienden a empresas multinacionales que no les interesa absolutamente nada del pueblo argentino. Por eso hay que rechazar de plano ese DNU. Y en el camino de rechazar el plano del DNU, en el camino de la marcha y acto de la CGT, el día 23 de enero a las 10 horas en la Plaza de los Congresos va a haber una suelta de libros organizado por los defensores de la Biblioteca Popular para defenderlas de las garras de estos tipos. Hay 1.500 bibliotecas en peligro. Hay 30.000 colaboradores de las bibliotecas populares que están muy preocupados porque se termina este instrumento de la cultura popular y de la organización popular tan importante. Por favor, defendámosla, no al DNU, no a la ley de ómnibus, y todo el 23 y el 24 a la suelta de libros y a la marcha de la CGT. Contundente, ¿no? Muy Milei hay que hacer para hacer todo eso, ¿eh? Sí, Pero yo porque no sé si es él solo, no, o sea, No, digo, porque él lo adjetivó a Milei, pero digo, eso es lo que reúne Milei. Todos esos adjetivos